Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se inaugura en la Maison de Métallo, aquí en París, la exposición On Abortion de la fotógrafo y artista barcelonesa Laia Abril, cuyo libro del mismo nombre acaba de obtener el premio al mejor fotolibro del año que otorga el Salón París Photo y la Fundación Aperture. Esta exposición, que ya obtuvo un notable éxito en los encuentros de Arles de 2016, aborda los riesgos y las restricciones del aborto en numerosos países del mundo. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su brillante carrera como fotógrafa y artista, Laia Abril nos ha hecho el honor de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Laia. Buenas tardes, gracias por invitarme. No, es un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Barcelona en 1986, donde vas a realizar estudios de periodismo. ¿Ya te interesaba entonces la fotografía o fue algo posterior? La verdad es que fue algo posterior. No tengo esta historia romántica de que me regalasen una cámara y siempre hubiese querido ser fotógrafa. Fue en realidad una herramienta que encontré eventualmente que me ayudaba a contar las historias que yo quería contar de la manera que yo quería contar. Así que contar historias supongo que sí que era algo que estaba en mí. Me contabas que te interesaba la publicidad sobre todo y que querías ser ingeniera de telecomunicaciones. Cada semana quería hacer una cosa diferente y cada semana investigaba en profundidad ese ámbito. Podía ser geóloga, psiquiatra, ingeniera en telecomunicaciones. Así que supongo que la investigación y esa obsesión por conocer otras realidades ya era lo que viene a ser el periodismo y estaba ahí cociéndose. Vas a pasar por Nueva York, por el Centro Internacional de la Fotografía. Quizás Nueva York es la ciudad más fotogénica del mundo, ¿no? Sí, la verdad es que eso estaba en mi mente desde hacía años y fue increíble poder tener esa oportunidad, que duró poco, porque enseguida me escapé de ahí a lo que realmente acabaría siendo un poco mi escuela. Y ese Centro Internacional de Fotografía tiene un cierto componente de compromiso social, ¿no? Sí, yo me especialicé en periodismo internacional, pero sin embargo las historias que cuento son muy personales, íntimas y cercanas. Y un poco en la Escuela de Nueva York, y fundada también la Escuela de Boston, Nan Goldin, toda esta serie de fotógrafos, fue lo que de golpe me abrió los ojos a esa fotografía intimista y personal, que es la que acabé yo un poco produciendo. Después de esa experiencia en Nueva York, en el 2009 empiezas precisamente en Italia, en Treviso. Vas a trabajar para Benetton, para la revista Colors. Cuéntanos, ¿qué tiene de especial Colors? Quizás el ser transgresiva, o porque no son los colores lo que más interesa a la gente, ¿no? Fue en mi escuela. Yo, cuando estaba estudiando publicidad por 2 años, me cambié de hecho a periodismo a raíz de conocer las campañas de Benetton y de conocer la revista Colors, porque me impresionaba mucho como temas que nadie quería hablar, como el SIDA en los años 80. Ellos utilizaban estas plataformas potentes de publicidad para contar lo que nadie quería escuchar, y supongo que eso es lo que me llamó más la atención. Una vez me uní al equipo de Colors Magazine y estuve trabajando allí durante 5 años. Como comentaba, fue muy escuela, porque todo el tema, la investigación, cómo el diseño, la producción, la fotografía, el slow journalism se unía con una función que era contar esas historias del resto del mundo. ¿Cómo era el trabajo allí en esa revista? 5 años son mucho tiempo. Sí, y de hecho estuve trabajando como researcher y fotógrafa y fotoeditor, incluso dirigí un número durante una época. Es muy diferente a una revista tradicional. Una revista tradicional, pues igual hay un periodista, un equipo de escritores, un equipo de fotógrafos y a lo mejor algún maquetador. Aquí el que dirige suele estar muy relacionado con el diseño gráfico, la fotografía es lo primero, obviamente el texto es importante, pero se cruza y todo el mundo participa en esa investigación y participa en las decisiones y es muy intenso y se trabaja en mucha profundidad. Es allí donde nace la Laia Abril, que intenta mostrar imágenes de lo invisible. Sí, fue un poco paralelo. Yo mientras, aunque me fascinaba y me encantaba mi trabajo en la revista, las historias que yo quería contar seguían ahí escondidas en mí y necesitaba poner un poco de atención en eso, y fue cuando empecé mi proyecto sobre trastornos alimentarios, que duró unos 5 años. Y sí que si me preguntas qué ha sido común durante todos estos años en mis proyectos, es que quiero contar historias que no se ven, lo cual va un poco en contra de la misma fotografía. Son muy duras las fotografías que has hecho en ese proyecto de trastornos alimentarios. La bulimia, la anorexia, me decías que son las enfermedades mentales que causan más muertos, ¿no? Sí, de hecho no es un proyecto sobre trastornos alimentarios, es un proyecto sobre los aspectos más incómodos de los trastornos alimentarios. Ergo la bulimia, que nadie realmente entiende qué es, o las proanoréxicas, que empezaban a hacerse los primeros autorretratos,
o el tema más tabú, que es mi último libro de ese proyecto a largo plazo, The Epilogue, en el que contaba la historia de Cami, una mujer que murió con 26 años a raíz de tener bulimia. La muerte se esconde, ¿no?, en esos casos. Nadie se lo espera, porque además físicamente no es la idea que tenemos en la mente de una mujer que muere por un trastorno alimentario, es que está muy delgada y no quiere comer. Ella lucía como yo, se veía igual que yo, o alguien con un peso similar, y de golpe pues tiene un ataque al corazón, y no mucha gente entiende la relación entre una cosa y la otra. El sexo, por ejemplo, también, Laia, ocupa un lugar muy importante en tu trabajo, como en Las Cabaret o Femme Love, pero tus fotografías están muy lejos del erotismo, ¿no? Sí, es una reacción a preguntas. Esos dos proyectos los hice muy joven y tenía esta serie de preguntas de qué es la feminidad o entender diferentes maneras de vivir la sexualidad, el cuerpo, que también está muy ligado a trastornos alimentarios y a mis proyectos más recientes. Simplemente era una búsqueda. Yo buscaba y a través de la vida de otras personas pensaba que igual podía encontrar según qué respuestas que como una joven persona pues estaba creciendo y buscando, ¿no?, esas preguntas. Precisamente Las Cabaret lo haces en uno de los cabarets barceloneses míticos ya, el Bagdad. ¿No te preguntaban qué hacías allí, siendo chica y muy joven, me imagino, ¿no? Sí, la primera vez que entré igual tenía 19 años, que estaba yendo para la revista de la universidad. Luego volví varias veces durante varios años. La verdad es que Juani, que es la que dirige el lugar, estaba bastante acostumbrada a que la gente vaya ahí y haga fotos, o sea que no se sorprendían tanto. La que más se sorprendía era yo, que las primeras fotos que hice casi me escondía porque no era capaz de fotografiar lo que estaba pasando delante mío. Luego ya me acostumbré. Volviendo a la exposición On Abortion que inauguras este jueves en la Maison de Métalo, aquí en París, también es un tema muy difícil, ¿no? Has realizado un verdadero trabajo periodístico, ¿no? Sí, de hecho, después de acabar el proyecto de trastornos alimentarios y darme cuenta que tenía muchos proyectos sobre sexualidad, feminidad, pero que no estaban como cohesionados de la misma manera, empecé este proyecto a largo plazo nuevo llamado Una historia de la misoginia, en el que hago una comparación histórica entre el pasado y el presente para acercarnos a temas que creo que son importantes hablar. Y On Abortion no iba a ser el primer capítulo, pero a través de hacer investigación me di cuenta de la urgencia de encarar las repercusiones de no tener acceso al aborto en el mundo, y por eso decidimos empezar con este primer proyecto. Sí. Has trabajado en colaboración con Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo ha sido esa colaboración? Pues fue muy interesante porque fue una colaboración que llegó a posteriori, ¿no? El proyecto ya se había expuesto en Arles, el libro se había publicado el año pasado y ellos se acercaron a mí con una commission, con un proyecto, una propuesta, con carta blanca, para poder hablar sobre cómo sus propios doctores en el terreno también sufren emocionalmente de cuestiones éticas complejas, políticas. A veces tienen que realizar abortos en lugares donde es ilegal o las personas son menores o hay gente a su alrededor que no quieren que lo hagan. Y aunque por supuesto ellos están a favor de ofrecer este tipo de servicios, las personas somos únicas y las situaciones son complejas, ¿no? Entonces yo he podido tener la posibilidad de preguntarles, de confrontar entre ellos esas situaciones, y es una de las piezas nuevas que se ven en la exposición que nunca se ha enseñado, junto con algunas otras piezas que también son nuevas. Hay casos terribles, y no precisamente en América Latina, aquí en Europa, ¿no? Cuéntanos. Yo empecé en Polonia y Polonia estaba un poco mejor de lo que va a acabar sucediendo. Pensé Polonia porque pensaba que era un lugar donde no iba a ser peligroso para ellas, porque no solo es difícil tener acceso a estas mujeres por un problema de estigma, sino que además si ellas salen en prensa pues las están poniendo en peligro. Entonces empecé allí y luego en Irlanda y te das cuenta de que puede pasarte a ti mismo, que es un poco de hecho como empezó todo. Cuando en España hubo esta propuesta de restricción de ley en 2013 por Gallardón, fue cuando yo dije, espérate un momento, que esto está pasando en Polonia, está pasando en Irlanda y te puede pasar a ti. Entonces, por eso era muy importante que el proyecto fuese global y que no se restringiese solo a lugares donde a lo mejor pensamos que es donde solo suceden estas cosas, porque puede pasarte a ti mismo mañana. Me hablabas del caso de una mujer irlandesa que sufría cáncer y que no pudo tratarse, ¿no? Sí, incluso es porque ella, de hecho, quería tener ese hijo, ¿no? Pero los doctores dijeron, no puedes tener este hijo porque entonces vas a morir, pero tampoco te podemos ayudar a no tener este hijo porque entonces lo vamos a matar. Y entonces es cuando esta especie de paradoja absurda sucede en la vida de estas personas y acaba siendo catastrófica, ¿no? Y desgraciadamente ese tipo de historias son bastante comunes en el libro y en la exposición. ¿Ha habido algún caso que te ha impactado realmente? Hay un par. Yo sabía que quería fotografiar
sabía que quería documentar de alguna forma el caso de cuando una menor ha sido violada, porque obviamente es una menor, y encontré que me costó muchísimo tiempo de investigación una niña en Nicaragua de 9 años que acaba de ser madre, la había violado su padre, y la visualicé con el ultrasound, el ultrasonido, de manera que podía visualizar de alguna forma a ella y a su propio bebé sin vulnerar su privacidad ni tal. Entonces esa historia fue definitivamente una de las peores. Sí. ¿Y en Europa aquí también ha habido en Europa es más difíciles? una frustración, ¿no? Porque bueno, es como no te lo puedes creer que esto pase tan cerca de ti, ¿no? Una mujer que tenga que cruzar a otro país en una caravana con otras 6, 7 mujeres de madrugada y que huela mal y llame a su novio y le diga tengo miedo, y que su novio le diga bueno, eso es lo que los asesinos se merecen. Ese tipo de cosas son las que me han contado, ¿no? Entonces la reacción mía ante ese tipo de historias es la frustración de no poder creérmelo. Esto sí que es común en Europa, sí. ¿Hay una involución en la sociedad respecto al aborto? ¿Lo has sentido en España? Es pendular. Este es el punto de History Misogyny. O sea, en El Salvador tienen unas peores leyes del mundo, ¿no? Puedes estar muriéndote que no vas a tener acceso al aborto. Esta ley es de 1998. Esto no funciona que antes era peor y cada vez va mejor. Y claro, ejemplo desgraciadamente de ello tenemos Trump y tenemos lo que está pasando con la subida, ¿no? de los partidos políticos de derechas. Y es que cada vez que haya un movimiento pendular político, los derechos humanos y los derechos de la mujer somos los más vulnerables en esos casos, y siempre no podemos tomar las cosas por sentado. Siempre va a haber una posibilidad de peligro. Esta exposición ya en Arles, en 2016, obtuvo varios premios. ¿Te esperabas el éxito de esta exposición? Lo que no me esperaba es que alguien fuese lo suficientemente valiente como para dar esa oportunidad a mí como artista joven en aquel momento, y un tema que por mucho que estés en un lugar como Francia, que la situación es obviamente mejor que en otros lugares, hay que tener un cierto valor porque sabes que puede haber una crítica, ¿no? Eso sí que no me lo esperaba. A raíz de eso lo que acabó sucediendo es que después de Arles fuésemos a países como Irlanda, que me costó muchísimo, a Eslovenia, que es también complicado, a Croacia, que es también complicado. Nos tomó 2 años ir a Irlanda con la exposición y conseguimos estar allí durante el referéndum. Así que sí, no me esperaba que al final la gente acogiese tan bien el proyecto. Laia Abril, ¿qué va a poder ver el espectador que llegue a tu exposición On Abortion aquí en París? No solamente imágenes, hay sonido, hay texto. Hay instalaciones de audio, de vídeo, hay obviamente muchísima fotografía, fotonovelas, hay mucho texto, hay objetos, hay obviamente la nueva pieza con Médicos Sin Fronteras, que es un vídeo. Es un viaje a un montón de información que va a producirte una serie de emociones complejas, que es muy probable de historias que no conozcas, y lo que yo espero es que una vez salgas, hayas consumido el número de información que hayas podido, tu idea sobre lo que está sucediendo cambie. Objetos escalofriantes, ¿no? Sí, la gente se queda muy, muy chocada con las perchas. Cuéntanos. Pues la percha de hecho es icónica, ¿no? En las manifestaciones feministas puede ser que la gente que a lo mejor no esté muy familiarizada con el tema haya visto perchas. La percha se utiliza comúnmente en muchos países del mundo para producirte abortos a ti misma, ¿no? Y la percha, por ejemplo, sale 3 veces. Una es una imagen de una percha que yo fotografío y explico. Otra es una instalación con 300 perchas rotas de la manera en la que las mujeres las usan. Y otra es un caso de una mujer en Estados Unidos que no hace muchos años utilizó una percha en la bañera de su casa para producirse un aborto. Que es una historia que si yo llego a saber hace 10 años pienso qué locura, pero si tú entiendes la cantidad de restricciones que hay hoy en día en Estados Unidos para conseguir poder tener un aborto, puede ser que llegues a estar tan desesperada que acabes utilizando algo como ese tipo. Puede ser muy útil esta exposición para mucha gente, ¿no? A mí me gusta pensar que sí, si no, no lo haría. En fin, muchísimas gracias, Laia. A vosotras. Laia Abril, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Richard y a Suel, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen gracias a una cadena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.